Digamos que descubres una moneda mágica que se duplica cada 25 años. 75 años después, solo tendrías 8 monedas, pero 1000 años después tendrías más de 1 billón. Y en tan solo 4600 años, tus monedas pesarían más que el universo observable. Esta duplicación periódica es un ejemplo de crecimiento exponencial, y si bien no estamos en peligro de descubrir la moneda real del ganso de oro, algo casi tan consecuente ha estado creciendo de esta manera desde hace unos 200 años: la economía global. Muchos economistas piensan que una economía en eterno crecimiento es necesaria para seguir mejorando la vida de las personas, y que si la economía global deja de crecer, las personas pelearían más por la cantidad fija de valor que existe en lugar de trabajar para generar un nuevo valor. Eso plantea la pregunta: ¿es posible el crecimiento infinito en un planeta limitado? Medimos el crecimiento económico siguiendo el valor financiero total de todo lo que un país o el mundo produce y vende en el mercado. Estos productos pueden satisfacer necesidades básicas o mejorar nuestra calidad de vida individual o colectiva, pero también, crucialmente, consumen recursos para inventar, construir o mantenerlos. Por ejemplo, este teléfono inteligente es valioso en parte porque contiene aluminio, galio y silicio, lo que requirió energía y recursos para extraer, purificar y hacer un teléfono. También es valioso por el esfuerzo que tomó diseñar el hardware y escribir el software. También es valioso porque un tipo con cuello de tortuga subió al escenario y te dijo que lo era. Así pues, ¿cómo hacemos crecer el valor financiero total de todas las cosas? Una forma es hacer más cosas. Otra forma es inventar nuevas cosas. Como sea que lo hagas, el crecimiento económico requiere recursos y energía. Pero eventualmente, ¿no nos quedaremos sin nada? Para responder esta pregunta, vamos a considerar lo que entra en la economía y lo que sale de ella. Sus entradas son el trabajo, el capital, que se puede considerar como dinero, y recursos naturales como agua o energía. Su salida es valor. En los últimos 200 años, las economías se han vuelto más eficientes al producir valor. Si nosotros, como especie, somos capaces de seguir mejorando nuestras economías para que cada vez sean más eficientes, teóricamente podríamos aumentar más y más valor usando lo mismo o, siendo realmente ambiciosos, menos recursos. Así que, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo incrementamos la eficiencia? Con nuevas tecnologías. Aquí es donde alcanzamos un problema. Las nuevas tecnologías, además de hacer las cosas más eficientes, pueden también generar una nueva demanda que termina usando más recursos. De hecho, no estamos en peligro inminente de agotar la mayoría de los recursos. Pero tenemos un problema mucho mayor y más inmediato. La economía mundial, y en particular la de los países ricos, impulsa el cambio climático destruyendo valiosos entornos naturales de los cuales dependemos. El suelo, los bosques, la pesca y otros innumerables recursos que mantienen nuestra civilización funcionando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí es donde los economistas no están de acuerdo. Muchos economistas creen que las nuevas ideas arreglarán estos problemas. Argumentan que de la misma manera que el aumento exponencial del uso de recursos y energía han alimentado exponencialmente el crecimiento económico, el ingenio humano también ha aumentado exponencialmente y se elevará para cumplir estos desafíos en formas que no podemos predecir. Por ejemplo, entre el año 2000 y el 2014, Alemania aumentó su PIB un 16%, mientras que redujo CO2 en un 12%. Es impresionante, pero no reduce las emisiones lo suficientemente rápido para limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius. Por esta y otras razones, algunos economistas piensan que rediseñar nuestras economías es la solución. Ellos argumentan que lo que deberíamos hacer es destetarnos de la adicción al crecimiento y pasar a una economía posterior al crecimiento. ¿Cómo se vería eso? Una economía posterior al crecimiento no supondría que la economía debe crecer. En vez, requeriría que nos centráramos en mejorar lo que realmente necesitamos, aspectos como energía renovable, atención médica y transporte público. Para hacer eso, los economistas sugieren que los países ricos deban hacer cosas como garantizar salarios dignos, reducir la riqueza y desigualdad de ingresos y asegurar acceso universal a servicios públicos como la atención médica. En dicha economía, la gente sería menos dependiente de sus trabajos para ganarse un salario digno y atención médica.
por lo que podría ser más factible reducir la producción de cosas que se consideran menos necesarias. Pero esto plantea otras cuestiones. ¿Quién define lo que es necesario? ¿Cómo resolveríamos los inevitables desacuerdos? ¿De verdad podríamos eliminar industrias enteras? El enfoque "vamos a tener nuevas ideas para resolver estos problemas" puede parecer tan realista como, una moneda de oro mágica. Y el enfoque "tenemos que cambiar fundamentalmente nuestras economías" puede parecer políticamente desalentador, especialmente en los países ricos. De una forma u otra, tenemos que encontrar una manera de beneficiar a todos al mismo tiempo que cuidamos de nuestro planeta. TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon y no olvides suscribirte a este canal.